Bueno, nos quedamos en que teníamos una fuente de luz o de partículas o de lo que sea, y esa fuente la llevábamos a un espejo semitransparente. En el espejo semitransparente dividía lo que fuera, sea lo que sea esto, lo dividía en dos haces o lo llevaba por dos direcciones. Una que continuaba el espejo, ya vamos a llamar dirección 2, camino 2, y otra que reflejaba, otra que el espejo reflejaba y la dirigía pues, en otra dirección, que es el camino 2. Entonces, al final de estos caminos poníamos unos detectores, que llamábamos detector A y detector B. Y un poco estábamos analizando qué es lo que hacía la luz en este dispositivo. Intentábamos averiguar cuál era la naturaleza de la luz. Y habíamos llegado a la conclusión que bueno, que la luz era un corpúsculo, bueno, era un corpúsculo, no se comportaba como una onda, porque llegaba un momento que no se dejaba dividir, y una onda siempre se deja dividir, entonces no podía ser una onda, había una intensidad máxima, una intensidad mínima, que podríamos decir que era un fotón, y a esto es lo que llamábamos fotón, a esa intensidad mínima que tiene la fuente o que se puede conseguir con la fuente. Y esa intensidad mínima, ese fotón, cuando llegaba al espejo, pues le daba por tomar los dos caminos. Está en los dos sitios a la vez. Esto es un poco raro, es un concepto un poco extraño, o si se quiere una interpretación un poco extraña de la cuántica, pero eso es lo que sucede. Y entonces decíamos que según la cuántica, cuando llegaba al detector, el fotón que estaba en los dos sitios decidía si manifestarse en un sitio y no manifestarse en el otro, o manifestarse en el otro sitio y no manifestarse en este sitio. El caso es que sea como fuere, el fotón solo se detectaba, lo que era el fotón, la naturaleza del fotón solo se detectaba o bien en el detector A o bien en el detector B, aunque la cuántica decía que estaba siguiendo los dos caminos. Einstein, y bueno, no solo Einstein, sino muchas personas, esta interpretación de la realidad, este comportamiento del fotón tan extraño, pues no le convencía en absoluto. Y entonces ellos decían, mira, el resultado global que tenemos aquí es que aquí se detecta y aquí no se detecta. O al revés, aquí se detecta y aquí no se detecta. Y eso yo lo puedo explicar perfectamente pensando que en el espejo el fotón toma uno de los dos caminos por algún procedimiento pues, que desconocemos. Esto es lo que pensaba Einstein, que podía siempre explicarse el resultado que se estaba dando aquí y aquí, se podía explicar siempre a través de lo que estaba sucediendo al principio del espejo, o sea, antes de que se dividiera por los dos caminos el fotón, antes de que tuviera, o sea, en el momento que tenía que decidir. Mientras que la cuántica decía que no, que la decisión aquí no se toma, el fotón realmente sigue por un camino, sigue por otro camino, y esa decisión se toma cuando está junto al detector. Y esta es, digamos, la discusión, la filosofía que un poco ha estado rodeando la cuántica durante muchos años. Si realmente la cuántica era una teoría última en el sentido de que era la explicación y la única explicación, o si podía haber otra interpretación, otra forma de verse las cosas que restituyera, que de alguna manera se volviera a que las cosas eran como siempre, ¿no? Si aquí tiene un fotón, pues lo tiene aquí, no lo tiene en dos sitios a la vez, que eso resulta bastante extraño. Esta discusión que se originó desde el comienzo de la cuántica, aproximadamente en el 29 del siglo pasado, 1929, 1925, 25, pues llegó a su punto álgido con Bell cuando aproximadamente en la década de los 50, 1950, pues descubrió una manera de discernir si realmente podía haber una teoría que interpretara las cosas desde aquí, o había que irse a la teoría, a lo que decía la cuántica, que hay que interpretar las cosas desde aquí, como si el fotón realmente fuera por los dos caminos. Este proceso no fue un proceso instantáneo, sino que empezaron a surgir ideas, empezaron a surgir cosas hasta que este colega, el Bell, se dio cuenta de cómo romper el nudo godiano, de no saber exactamente
si era necesaria la cuántica para interpretar la realidad o no era necesaria la cuántica para interpretar la realidad y se podía interpretar de otra manera. Antes de irnos a Bell, porque yo no voy a explicar lo que dijo Bell, porque lo que dijo Bell es bastante complejo y hay por ahí muchos artículos y cualquiera puede leerlo y si lo entiende, y si no lo entiende, pues no lo entiende. Yo lo que voy ahí es luego, ahora voy a hacer otra cosa, pero luego lo que voy a explicar un poco es el experimento este que aparece en el vídeo que da origen a esto que os estoy contando. Y voy a explicarlo un poco qué tiene que ver lo que está diciendo el colega este con esto que os estoy contando. En realidad la cuántica describe una realidad. Y da un poco igual qué experimentos haga o qué experimentos no haga, la realidad siempre es la realidad. Y siempre se tiene que, de alguna manera, dejar interpretar por la teoría que describe esa realidad. Entonces, lo que quiero decir es que todo está conectado, aunque el experimento que se aparece en el vídeo parece que no tenga nada que ver con esto. En realidad, en el fondo de la cuestión, la realidad cuántica tiene que explicar de la misma manera esto y lo otro. O sea que toda la interpretación está conectada. Si utiliza una interpretación si utilizas la cuántica para interpretar un experimento, cualquier otro experimento, la cuántica te va a contar la misma historia. Puede estar más oculta, menos oculta, pero siempre la historia de fondo siempre tiene que ser la misma, no puede cambiar. Entonces, vamos a ver, una cosa que no le gustaba a Einstein, y esto siempre lo dijo, y siempre estuvo de bresca con el Heisenberg, era el principio de indeterminación de Heisenberg. El por qué no le gustaba a Einstein el principio de indeterminación de Heisenberg es porque el principio de indeterminación de Heisenberg en realidad, sobre todo al principio, no se entendía muy bien qué es lo que realmente estaba diciendo. De hecho, si buscáis en internet o buscáis en cualquier sitio y veis qué es lo que significa el principio de indeterminación de Heisenberg, que lo veréis más o menos de esta manera, si siempre, casi siempre, el 90% de las interpretaciones siempre van a decir que nosotros, o sea, que cualquier experimentador, cualquier experimento que haga sobre los entes cuánticos, hay una indeterminación en, en las propiedades con las cuales caracterizamos a los entes cuánticos. Esto es un poco rebuscado lo que estoy diciendo, pero vamos a ver, si nosotros tenemos una partícula, nosotros le damos una serie de cualidades. Por ejemplo, definimos la masa, definimos la velocidad que tiene la partícula en ese sitio, definimos la propia posición de la partícula. Y si tiene más cualidades, por ejemplo, la carga, el spin, estas cosas, todo eso le estamos atribuyendo a ese punto de la realidad. La cuántica no trabaja con puntos y ese es el problema un poco de la cuántica, sino que trabaja con objetos extensos, con regiones del espacio donde estas cualidades no están plenamente, están definidas, pero están definidas en una región del espacio. Y esto es lo que está diciendo el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre no se refiere a que si nosotros podemos o no podemos saber dónde está un electrón, o nos podemos saber cuál es su masa, o nos podemos saber cuál es su velocidad. No, esa no es la cuestión del principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre se refiere a que las propiedades que le estamos asociando a los entes, a la realidad, las propiedades, masa, todo eso, carga, todo eso no están localizadas, no están definidas en un punto, no las puedes definir en un punto, sino que tienes que necesitas una región. Y esa región donde definen las propiedades que le está con las que caracterizan las partículas, los entes, los sucesos, y esa región está sujeto a esta desigualdad. Y lo importante es darse cuenta que se trata de una desigualdad. O sea, normalmente en la física nos encontramos con leyes que están unidas, donde una cosa está unida a otra cosa por una igualdad y te dice esto igual que esto. Vale, eso siempre, siempre, siempre. Por primera vez en la historia de la ciencia, es corta la historia de la ciencia, unos 300 años, pero por primera vez en la historia de la física, en la física moderna, se entiende, por primera vez aparece una desigualdad como una especie de principio básico, aunque esto se puede demostrar de la teoría como un teorema, y de hecho se llama el teorema de incertidumbre o el teorema de indeterminación. Es un teorema, es una consecuencia de las matemáticas de las que liga, en fin, que describen la situación. Aunque, como digo, es un teorema que no tiene nada que ver con nuestra capacidad de
decidir o no decidir las cosas. Es un teorema que se refiere a la propia naturaleza del ente cuántico. Y esto es lo que voy a intentar explicar con este experimento del espejo semitransparente. Fijaros en una cosa. Inicialmente, inicialmente nosotros teníamos un sistema que emite fotones, porque estamos considerando bueno, que son fotones, que le hemos llamado fotones a lo que sea, a lo que quiera que sea la luz, ¿no? Y entonces podemos definir un vector velocidad. Este puede ser más preciso o menos preciso, pero ahora no vamos a entrar en eso. Vamos a suponer que es totalmente preciso. Nos vamos a saltar precisamente el principio de incertidumbre de Heisenberg y vamos a suponer que pues que va en una dirección determinada, ¿no? Y también vamos a suponer que conocemos perfectamente la posición, lo cual ya estoy diciendo que va en contra del propio principio, pero